¿Y la energía nuclear, ama? Amigas y amigos de nuestra comuna, con motivo de esta situación que ayer toqué como tema de nuestros vídeos, se hablaba del fracking. He visto la respuesta de mucha gente, en donde algunos dicen que es inevitable porque hay que buscar la manera de no depender del gas de Estados Unidos. ¿Está bien? Y otros dicen que hay que buscar proveedores del gas que no necesariamente sean Estados Unidos. También está bien. Y hay también quienes dicen que el asunto de buscar gas aquí o gas allá y de que lo vamos a explorar nosotros, de que nosotros podemos hacer esta tecnología, esta técnica del fracking y tomar el grave riesgo de contaminar los mantos acuíferos, el subsuelo, deteriorar el medio ambiente y afectar muchas cosas del entorno, incluyendo el potencial riesgo de enfermedades serias, graves, a los habitantes de las comunidades colindantes. Y que, bueno, pues eso es muy peligroso. Y que tomar ese riesgo, y esto ya en el terreno político, puede ser un traspiés para Morena. Y puede después convertirse en un lastre para Morena. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? ¿Por qué nada más pensar en el gas o en el petróleo? Se dice que el siglo XIX fue el siglo en donde la energía, el desarrollo industrial y la capacidad de desarrollo y consolidación de las sociedades modernas dependió del carbón y que en el siglo XX dependió del petróleo y que a raíz de que en 1988, 89, por ahí así, un eminente físico, además experto en climatología, que mucho tiempo coordinador de programas específicos en la NASA, el doctor James E. Hansen, había dicho que ya se sabía que el petróleo y el gas tienen un alto contenido de carbón y que esto está provocando el cambio climático, porque esto pues produce efectos contrarios a las necesidades de una tecnología sustentable, limpia. Y entonces se habló de que había que reducir el consumo de combustibles fósiles y en la medida de lo posible también del gas natural, aunque se decía que el gas natural es menos contaminante que el propio petróleo. Todo va bien, ¿verdad? Pero el cambio climático pues ya está por ahí asomando las narices, ¿no? Estas confusas condiciones de que en donde debería estar haciendo frío está haciendo calor, y donde debería estar haciendo calor está haciendo frío, y donde no debería estar lloviendo hay inundaciones, y donde debería de estar lleno de agua hay sequías, pues tienen que ver con muchas de estas condiciones del cambio climático que muchos niegan, pero que pues las pruebas ahí se están viendo. Es cosa de ponerle atención y consultar a los que saben. Y entonces este doctor Hansen dijo que ya se tenía conocimiento de una alternativa limpia, eficiente, confiable, económica, que es la energía nuclear. Es decir, la energía que se puede producir a través de la
fisión nuclear, que es este proceso científico en donde se divide un átomo de uranio, que es un elemento muy ligero, y que entonces al dividirse, ¡pum!, genera enormes cantidades de energía, y que el calor tan grande que genera bien mueve turbinas, reactores, todo lo que se necesite para generar energía eléctrica. Básicamente es el motivo y el propósito. Este descubrimiento fue presentado en 1938 por unos científicos alemanes y británicos, donde planteaban que dividir el átomo si era cierto, si era posible, con lo cual se le daba la razón a Albert Einstein, que planteaba eso, la división del átomo. Y entonces este procedimiento técnico, esta ciencia al servicio de la tecnología y del desarrollo de las sociedades, pues fue abrazado con enorme gusto por los especialistas y los inversionistas, que podían ver que si se invertía en esta tecnología se podía crear energía limpia, electricidad y hacer negocio. Pero en 1939 se inicia la tragedia humana, que fue la Segunda Guerra Mundial. De eso ya sabemos algo. Aquel 1 de septiembre de 1939, en donde el ejército nazi invadió Polonia. Y ya sabemos cómo terminó esa historia, y que costó cientos de millones de vidas. Pero en el ínter de ese proceso, allá por el 44, 43, Estados Unidos se da cuenta que Alemania está generando unos cohetes que salen de no sé dónde, en las regiones de Alemania, y que a grandes velocidades, ¡pum!, llegaban y golpeaban Londres. Eran las famosas bombas B1, B2, el origen de los misiles de ahora, los misiles sónicos y los hipersónicos, con los que tanto daño se le hace a la humanidad. Y entonces, no, pues que hay que ver qué hacemos, cómo le hacemos, nosotros necesitamos estar adelante. Y ahí siguen, ¿no? Ahí siguen. Se dan cuenta que el Ejército Rojo está a punto de derrocar y de llegar a Berlín y tomar la ciudad, y con eso aplastar el régimen nazi. Eso se va a dar entre el 7, 8, 9 de mayo de 1945. Concluida esta etapa de la guerra en esa parte de Europa, el Ejército Rojo, como eran aliados con Francia, con Inglaterra y con Estados Unidos, y Estados Unidos estaba en guerra con Japón, dijo, pues nosotros también le vamos a entrar para allá, para ayudar a los gringos. Y entonces está la isla, de un lado está el este, por donde estaba la Fuerza Naval de Estados Unidos, y en el este estaba pues esta porción de frontera con las costas de la Unión Soviética. Entonces dijeron, vamos a entrarle. Declaran la guerra a Japón, y entonces el proyecto Manhattan, dicen, hay que apurar la fisión nuclear, hay que ver cómo dividimos el átomo y qué efectos tiene, ya no para generar energía eléctrica, que sería un propósito pacífico, social, sino para ver qué daño hace esta explosión de energía, que va a crear una onda expansiva terrible. Y ya sabemos lo que ocurrió.
con el corazón en la mano, con lágrimas de arrepentimiento y preocupados y pidiendo a todos los que pueblan el cielo que los perdonara por ser criminales, los Estados Unidos decidieron probar la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Y con eso se acabó la guerra. Y entonces dijeron, no, la cuestión nuclear es muy peligrosa. Ay, nenita, qué miedo da. Pero lo que pasa es que está usado para ese fin. Pero la energía nuclear, su propósito, quienes la descubrieron, quienes la presentan en los grandes foros académicos, decían, es para encontrar energía limpia, confiable. Y empezaron a aparecer algunas plantas nucleares que, caray, fueron magníficas. Fueron magníficas. Al grado de que en este momento que yo les platico esto, hay 414 plantas nucleares operando en todo el mundo, en varias ciudades. En Estados Unidos hay 93. En Francia hay 56. En China hay 53 y en Rusia hay 37. Y de ahí hay muchas. Aquí en España, en España creo que hay 3. Hasta en Sudamérica hay algunas. México tenemos la planta Laguna Verde, que tiene 2 reactores, entonces se considera que tenemos 2 reactores de energía nuclear en Laguna Verde, en Veracruz, que lo administra, lo opera la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, bueno, pues es confiable, es barata, no contamina, fíjense, por ejemplo, aquí dice que 100 gramos de uranio, poquito, ¿no? 100 gramos de uranio, produce energía igual que 1 tonelada métrica de petróleo. 1 tonelada métrica. O sea que es económica, funcional, limpia y confiable. Confiable en cuanto a que su uso ordenado, vigilado, supervisado, claro, estamos hablando de la fisión nuclear, o sea que no es enchilame otra gorda, ¿no? Es un asunto serio. Pero empezaron las rebatingas de los que manejaban las grandes empresas de petróleo y de gas. En México, por ahí así del 2006, la Comisión Federal de Electricidad estaba elaborando estudios relacionados, había una oficina, la Coordinación de Proyectos Estratégicos, en donde se hablaba de la conveniencia de la energía nuclear para México, precisamente porque el petróleo y el gas, pues de tanto jalarle, pues se va agotando en todas partes del mundo, no nada más en México. Y entonces se recomendaron. Pero apareció por ahí en el gobierno precisamente de Calderón. Les digo, esto fue como en el 2007. Sí, porque me lo platicaron gentes que estaban ahí. Y una gente maravillosa, experto en estos temas. Y entonces se dice, ¿no? Se plantea que hay que ver cómo le hacemos, cómo invertimos. Va a costar mucho dinero porque no es fácil hacer una planta nuclear, toma tiempo. Porque los reactores donde se hace la fisión nuclear requieren de unas ingenierías muy complejas para proteger y evitar cualquier fisura que afecte o que atente o que contamine lo demás. Pero se atravesó Iberdrola
Iberdrola llegó a un acuerdo con Calderón. Ya saben que Calderón, al término de su administración, fue a trabajar como gerente en alguna planta en las oficinas corporativas de Iberdrola. ¿Y cuál fue el acuerdo? No, dile a la energía nuclear que no. Le vamos a entrar con las plantas eólicas y las plantas de paneles solares. Y además no son peligrosas, estas no hay riesgo de estallido. Acuérdense de Chernobyl en 1986, allá en las regiones de Ucrania del norte, muy cerca de Bielorrusia. Ya ven el desastre que fue eso, la contaminación que provocó, los daños al medio ambiente, la cantidad de personas que fallecieron consecuencia de eso. Recuerden ustedes lo que pasó con Fukushima, la planta nuclear de Japón, que a raíz del tsunami desbordó los muros de contención que delimitaban la planta y provocaron también un problema, lo que se llama un accidente nuclear en la planta nuclear de Chernobyl por fallas en el diseño, pero básicamente por desarrollar un proyecto de revisión y actualización sin cumplir con los protocolos. Se consideró ahí una falla humana. En el caso de la planta de Fukushima, se dijo, bueno, ¿qué hacíamos? El nivel del mar. Ustedes vieron las imágenes de aquella cosa tan espantosa, ¿no? Cómo arrasaba el mar poblados enteros en Japón, ¿no? Y cómo llega ese gran caudal de mar, no de agüita, de mar, y se trepa los muros colindantes donde estaba la planta, entra esa agua, atenta contra la estructura, contra la operación de los reactores y desde luego, ¡pum!, se desata otro accidente nuclear. Ya. Estos dos accidentes han bastado para que nadie quiera hablar de plantas de energía nuclear. Imagínense si alguien dijera, no, que se cayó un avión, no, olvídense de la aviación, vamos a seguir en barcos, no, pero acuérdate del Titanic y del Andrea Doria, ay, caray, sí es cierto, no, pues entonces nos quedamos cada quien en su lugar, nadie cruce para allá, y los de allá no vengan para acá. O sea que hay riesgos en el desarrollo de la sociedad. No hagas edificios tan altos porque se pueden caer con un terremoto. Entonces, vivimos aquí. No, pero aquí abajo viene el agua y nos inunda, tenemos que buscar. Total que siempre hay riesgos. Lo que está pasando ahorita con lo del fracking, que es un asunto muy delicado, es que yo sé que la CFE tenía un proyecto por ahí de los años 20, un poco antes, de una planta nuclear en Baja California Sur. ¿Por qué se detuvo? ¿En qué año fue? No, en el 20 no, fue antes, déjenme decirles, fue en la época de Peña Nieto, o sea, antes del 18, no sé en qué momento, pero bueno, yo supe, ¿no? Hay un plan, creo que en el 2016, cuando me lo dicen a mí, me lo platican, en plan de, estamos en una comida, este personaje maravilloso que ya no está entre nosotros, sabía de esto. La energía nuclear a la que se opone Greenpeace, echando mentiras, porque Greenpeace ya sabemos que dice que defiende el medio ambiente, pero está al servicio de los que contaminan el medio ambiente. Entonces Greenpeace, ahí anda haciéndole al cuento, pero no es confiable lo que dicen. Pero dicen que la energía nuclear es muy peligrosa, que no se debe hacer, que ni pensarla, va de retro, Satanás. La ignorancia. Pero en este caso no es tanto la ignorancia, sino es la certeza de una información al servicio de intereses que dicen,
ayúdenos a vender plantas eólicas y plantas fotovoltaicas, porque si le entramos a la energía nuclear, es más económica, más eficiente, no contamina. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro negocio? Porque el otro negocio no es tan fácil, porque hablar de energía nuclear es hablar del uranio enriquecido, que es parte del grave problema que hay en Irán, porque la energía nuclear sirve para fines sociales y pacíficos. Para eso se habló y se presentó el proyecto y el experimento de la división del uranio, no para hacer las bombas atómicas. Y de eso hay testimonios, la carta de Einstein y muchos de los científicos que estuvieron alrededor del proyecto Manhattan, y cuando se dieron cuenta del desastre humano que iba a ser eso, mandaron cartas para decir no nos atrevamos, sí existe, es peligrosísima, no la usen, respeten a la humanidad y a la vida humana. Y Estados Unidos inauguró el temor a las energías nucleares. Nos vemos, amigos, se portan bien, se cuidan y nos vemos mañana a ver qué sigue.